Bueno, el triunfo lo quiere construir el Real Madrid posiblemente sin Xavi Alonso. Le pregunto a don Bonner Mosquera, si usted fuera Zidane, ¿qué preferiría? ¿Llegar ya al Real Madrid o en agosto a la selección de Francia? Una situación difícil para él, pero yo creo que es mejor ir a la selección de Francia. Ya hizo todo en el Real Madrid. ¿Para Diego? También, yo ya me voy a dirigir a Francia, que va a cumplir otros sueños. Además está descartado. ¿Y para Liche? Francia. Francia. ¿Y para Héctor? Francia, César, tiene un equipazo y lo va a seguir teniendo, y en el Madrid ya ganó todo. ¿Para qué ir a que de pronto salga mal más adelante? Bueno, pero los riesgos los tienen que asumir los técnicos, No, ¿o no? pero no. ¿A usted le garantiza que yendo a Francia le va a ir muy bien? Con la plantilla que tiene, sí. De Champs tenía un equipazo en el Mundial pasado. Perdió la final por penaltis. La final, pero para Francia, ¿usted cree que En el quedaron muy felices? 2018 fue César se campeón. contradice. No, pero usted cree. No, fue campeón. Pero a ver, el señor Diego Rueda dice que lo único que vale es ser campeones. Y ahora me elogia a Francia por perder por penaltis contra Argentina. ¿Cómo es la historia? Yo no le estoy elogiando. Y me está diciendo que me contradigo. Claro, usted dice lo único para los técnicos es ser campeones. Usted le pregunta a don Dorado Chávez que de Champs tenía un equipazo, ¿sí? Entonces, y no pudo. Por eso, pero para usted eso no importa. No, para mí no, pero para usted sí. No, pero es que estaba hablando usted. Usted fue el que dijo que no importa. Yo no había ni hablado. No, pero de hecho, usted dice campeón en el técnico 2010. tiene que ser campeón. Que aquí usted dijo. César, pero si usted en 4 años es campeón campeón y subcampeón, Sí. ¿qué más quiere? Pero se va de Champs. Pues se va, pero si ya Porque fue ya campeón y cumplió el subcampeón. ciclo. No, Y al puede volver a ser siguiente campeón. subcampeón. Puede volver a Por ser eso, campeón. y puede volver a ganar, pero yo no entendí porque yo no estaba hablando de ese tema. No. Yo lo único que le estoy diciendo es que usted dice que lo único que vale en el fútbol es ser campeón y elogia de Champs por ser segundo. Sí, que perdió por Oiga, penaltis. por Sí, penales, que sí. pero No, está diciendo Ya que fue campeón. fue muy Yo bueno. no César, lo esa estoy comparación no elogiando. vale. Yo sí, para mí sí. Por eso, muy buena entonces, es que campaña. usted le dice al señor Lalo, ¿sí? Que Francia tenía un equipazo, hizo, pero no ganó. Pero a usted eso no es importante. No, para mí no, pero para usted sí, por eso No, se pero lo si dije. está hablando es usted, yo no tengo nada que ver en ese tema. Bueno, muy bien. Sáquelo de ahí. Entonces, nos vamos a meter en un tema donde sí tiene que ver todo en la panel y toda la mesa. Dice Germain Peña, el país se encuentra en contra del Junior. El equipo siempre ha estado solo. Todos le tiran a Junior. Nos tocó un grupo fuerte y fuimos los mejores. Nadie nos tenía en cuenta. ¿Es una afirmación que se acomoda a la realidad? No, para mí ese cuento de todos contra Junior, ¿Victimismo? esas víctimas, para mí eso no tiene ningún sentido. O sea, que no era favorito, no era favorito. Había otros favoritos. O sea, y eso ahora entonces va a decir Santa Fe, va a decir Fortaleza, que todos están en contra de ellos porque no los dan, Tolima, porque no los daban como favoritos. No, o sea, para mí era una realidad que el Junior no era favorito en este grupo. Estaba por encima Medellín y Nacional, que estaban haciendo uno con una nómina increíble que subió de nivel al final y otro que venía haciendo las cosas absolutamente bien durante todo el año. Se está a mí ese cuento no, Peña que me lo saquen. y algunos del Pero, Junior. y además, voy a decir una cosa. Los primeros que no acompañan a Junior son en Barranquilla, que solo llegaron a las finales o cuando llenaron el estadio durante la fase regular. Muy poquita gente. sí. Bueno. Tuvo una regularidad Los importante en primeros el que no creen cuadrangular. son ellos. Sí. En el cuadrangular tuvo la regularidad importante, pero exacto, para mí se victimiza. Se victimiza. Sí, porque Junior, exacto, los mismos hinchas no van al estadio, o sea, ahí no es culpa de nadie. Fueron en los últimos partidos. Exacto. Claro. ¿Qué piensa Diego? Pues César, siempre que el equipo grande, por ejemplo en este caso, esté en la final, le van a hacer fuerza al otro. En este caso, todo el mundo le va a hacer fuerza al Tolima, resto del menos país. los hinchas de Junior. Y sobre Sí, todo los hinchas de Nacional. claro. Y si está Nacional en la final, pues todos le hacen en contra a Nacional. Si es contra Tolima, si está Millonarios. Igual, César. A ver, cuando ganó el Bucaramanga, ¿quién le hacían fuerza? Al Bucaramanga. Al Bucaramanga, eso Era el es país en normal. contra de Pero Santa todos Fe. contra Exacto. Santa Fe. ¿Y No, quién ganó? normal. Ahora, Bucaramanga. ¿por qué Nacional no cumplió los objetivos? ¿Dónde falló? ¿Qué no funcionó? Para Se mí, lo pregunto a todos. el técnico tuvo mucho que ver. Creo que ¿Arias? dirigió y planteó mal algunos partidos ¿Cuál, por importantes. El partido contra Junior en Itagüí, en el segundo tiempo, los cambios. Creo que. Pero y que en- jugadores los y en cambios, Barranquilla que los cambios también. no salgan es plantear mal el partido. Para mí,
A Arias en muchos partidos no le salieron. Claro, pero plantea y el Pero- replanteo tampoco, César. Yo creo que Pero es desde que no depende únicamente desde el del inicio. funcionamiento del Pero equipo, de para la mí, intención pero y entonces, decisión del entonces el técnico. técnico tiene una responsabilidad. Para El mí tiene una bajonazo responsabilidad y la otra, jugadores la más claves. importante. Yo Yo voy por creo ahí. que lo más importante, porque para mí es un 70-30, 70 los jugadores y 30% el entrenador. Los jugadores. Lo de Cardona fue terrible cómo termina perdiendo su nivel, perjudicando de muchas maneras al grupo. Campuzano baja su rendimiento. Mateus también estuvo intermitente. ¿Y eso es culpa de Arias? Estoy hablando de los jugadores, por eso digo que el 70% es responsabilidad de los jugadores. Fue lo primero que dije antes de hablar de los jugadores. Marino perdido, Totalmente. Alfredo Morelos se le pierde el gol en un tiempo, Román también bajó su nivel, bajaron los jugadores muchísimo. Para Bonner. Para mí es eso. Estaba convencido que la categoría que tenían los jugadores de Nacional permitía que llegaran a la final, pero sí hubo un bajón importantísimo. Además, unas desatenciones enormes. Pero ¿usted cree que ese bajón que fue colectivo se debió a qué? Obviamente que uno tiene que estar adentro para poder establecer causas, pero ¿se podría identificar alguna razón general para que todos se hayan bajado? Para mí, el primer partido que jugó con América los devolvió a la tierra, a Nacional. El Mostró 1-0. El 1-0. No fue tan fácil como ellos pensaban que iba a ser ese partido. Y ese partido los aterrizó y se dieron cuenta que el cuadrangular no iba a ser como tan fácil para ellos pasarlo. Y por lo que venían de golear al América también, César. Claro. En Entonces Copa. ahí ya empiezan ellos a dudar de la capacidad que tienen. Pero si alguien sabe, Bonner, que en el fútbol, si yo goleo 4-0 y me vuelvo a encontrar al mismo rival, no lo voy a golear en el siguiente partido, son los jugadores. Pero después viene el Medellín. Después jugó con el Medellín. Sí. Y con el Medellín Empataron empata. 0-0. Empata. Cuando le había hecho el último clásico 5 goles. Y después o sea, empata con Junior de local. Claro, después empata con Junior. No juega en su cancha, va a Itagüí, A Itagüí. empata. Entonces, ya uno empieza a dudar de la capacidad de todos. Además, los bajones individuales fueron, y como les digo, unas desatenciones que absolutamente terribles en un cuadrangular. Para Diego, ¿cuál fue la razón? Voy a empezar por la que acaba de decir Bonner con el caso de Itagüí. Para mí le faltó dirigencia a Atlético Nacional. ¿Sí? No se debieron dejar imponer. ¿Sí? En este caso le ganó la partida a Junior y Alfredo Arias de que no podían jugar en tal parte. ¿Sí? Y sí, que los equipos tienen segunda sede, pero en unos cuadrangulares eso con diálogo se soluciona. Y a mí sí me parece que ese día Nacional demostró que todavía no tiene un presidente que marque la pauta como en otras oportunidades. Pero de todas maneras se había que tener en cuenta la opinión del Junior. Claro, César, pero no Itagüí, y si no, esperar. ¿Sí? Por ejemplo, para mí había sido una solución que debió plantear Nacional haber cambiado la localía. ¿Pero usted cree que Nacional no ganó por haber jugado en No, Itagüí? le estoy diciendo varios detalles. Para ok. mí sí el estadio incidió mucho, ¿sí? Ese día. Nacional venía cayendo y ahí ya se pasó. El Porque nivel ese de día los... igual estaba lleno, ¿no? Pero no, César, es 10.000 diferente. personas. Sí, 10.000. no, y eso es muy diferente. Pero segundo, no sé qué le pasó a los jugadores. Llegaron a su punto más alto en el todos contra todos y empezaron a caer en los cuadrangulares. Eso pasa, ¿sí? Pero eso se debe tener muy en cuenta por parte del preparador físico, del entrenador. Del Y ahí psicólogo. me parece que empezó la caída de Nacional. Y también hay que sumar al bajo rendimiento, es que Nacional no tuvo un gran... Morelos y su lucha. Ahora, Pero estaba de- lleno de líderes, ¿no? Pues, no, claro, pero Morelos y su lucha. De resto, ¿quién? Tecillo. No, Tecillo jugó bien. Sí. Por eso. Sí. Fue el mejor Tecillo, jugador. por eso le digo. De resto nomás. Ospina, César, estuvo en un nivel bajo. Y, por ejemplo, el partido con América, yo digo, yo disputando la clasificación y que me hagan en 2 minutos 2 goles. Terrible. No parecen jugadores de esa categoría y de ese recorrido Claro que a al usted Junior le pasó llegó. lo mismo. No, No, Es pero- que el pero Junior estaba ¿cuándo? clasificado. Ayer. Sí, pero el Junior estaba clasificado. Estaba César. clasificado, pero necesitaba por Pero- lo menos empatar. Al no, final. pero tenía otras pues, necesidades, se Cuando fueron tú- dando. Cuando el único que te pero- puede pero yo estoy de acuerdo con competir Diego. está Uno perdiendo jugando 2-0 una final, al porque estaban minuto jugando 20. una final los dos. Claro, Y los dos empezaron perdiendo 2-0. y a mí me parece que a Arias le toca ir mirando, porque tiene una carrera por delante,
Yo veo que él hay un momento en que se desespera y mete 3-4 de una vez, ¿sí? A mí me parece que eso hay que irlo mirando detenidamente por Ayer el metió profe. 3 en el segundo tiempo, Eso pero hizo, estaba jugando pero muy mal eso Junior. hizo en el partido en Barranquilla. Claro. Pero estaba Hizo jugando muy mal 4 Junior. cambios fue. Y en el segundo otro tiempo. punto que me Sí, parece A la vez. es que confió mucho en que Edwin Cardona era el jugador para salvar a Nacional. Y Edwin Cardona no es el jugador de rendimiento hoy para salvar este Pero a al momento, final sí. le dio todo el chance a Rengifo. No, Lo pero te puso, metía, lo pero potenció. Rengifo bajó, ya dijimos que todos bajaron, pero no él le siempre puedes era dar la Edwin Cardona. responsabilidad de Nacional a un Rengifo que es un muchacho. Bueno, pero se equivocó ahí Bonner. Sí. No, pues, siempre he considerado que Rengifo va a ser un crack. Hay que Cuando llevarlo apareció poco a poco. Rengifo, todos nos César, desbordamos en elogios. pero bajó Y además también, hizo cosas bajó en interesantes. los cuadrangulares. Lo que Pero pasa es yo que no, no sé está, si no estaba bajó rodeado. Uy, tanto, bajó Diego. bastante. Es que el tema es que lo rodeó un Lo equipo rodeó que un no tipo que no funcionaba. estaba bien. Por eso. Exacto, es un equipo que Pero no él estaba hacía bien. cosas interesantes. No, dentro del pero partido. dígame, ¿cuántos pasegol volvió a aparecer Rengifo en los cuadrangulares, en el partido ante América? Se veía confundido, llegaba y pegaba atrás, era desordenado en la marca. La Para mí, mala entrega. dejó para mí, contagiar, se dejó contagiar. Lo que dice Bon, se dejó contagiar. Y es que se vea. cayó el mejor, que era Jorman Campuzano, pues se cayeron todos. Hay una cosa que es fundamental. Cuando usted entra a un partido como los que jugó Nacional y América ayer, usted tiene que mostrarle al rival que le quiere ganar desde el minuto 1. Nacional no le mostró Nunca, a América sí. que quería ganar. Por eso recibe 2 goles y se le pone cuesta arriba del partido. Lo mismo Junior. Junior era pensando más en el resultado de Nacional Así es. que en el resultado de O ellos. Que eso lo que reconoció lo que Alfredo dijo Arias. Alfredo Arias tiene razón. Tiene eso nos razón. descontroló Ellos están era completamente. pendientes del partido de Nacional, no estaban pendientes de su partido. O sea, no salieron a jugar su partido. Además, cuando ya tienes al único que puede competirte abajo en el resultado por 2. Claro. Chao, Pero a mí suerte. Nacional no salió Clasificado, estoy a en la mostrarle final. a la América que No le mostró tenía los que ganar. dientes. Exacto, tenía que ganar. No salió con eso. América sí salió con eso. Sí, ahora, ¿qué les dice a ustedes que un jugador como Adrián Parra termina siendo el más destacado del Tolima en esta parte final del campeonato? Lo que pasa es que César, usted dijo Cuando hay algo- figuras como Morelos, como Pons, como Sambuesa. Es que el colectivo ahí es Lo importante. fue en llevando Tolima. también. El colectivo lo lleva. Destaca el porque colectivo lo Tolima lleva. no tenía un Entonces, usted goleador. lo dijo desde el comienzo. Tolima arma un equilibrio desde sus delanteros. Y él es un jugador importante desde allá. Tiene Entonces, sacrificio. tiene sacrificio. Entonces, Claro. ahí ya empieza Adrián Parra a ser influyente en el Tolima. ¿Morelos no tiene sacrificio? Sí tiene sacrificio, También tiene. pero desafortunadamente los extremos de Tolima, de Nacional, perdón, no anduvieron bien. Entonces ya le queda tampoco el mediapunta. Entonces ahí le queda muy difícil a Morelos, así él quiera luchar. Pero Marino no anduvo Marlos Moreno cuando entró no anduvo, Bauzá tampoco. tampoco, sí. Perdió, Bajo perdió a uno Campuzano. que venía en alto Sarmiento. nivel, que es Sarmiento. con la Perdió a lesión. Sarmiento. Entonces ahí ya Morelos le queda muy... Pero la ayuda que tiene Parra sí es muy diferente a la que tenía Morelos. No, y hay algo que dijo Diego muy cierto. Diego Arias se la jugó toda por Edwin Cardona. Demasiada. Pero lo sacó al Pero final. Liche, no, pero Sí, ¿cuántos partidos pero- jugó para Cardona en el cuadrangular? 3, creo. Creo que fue el primero nomás con América, después ya, No, pero- ya después pero con él Medellín. siempre lo Pero respaldó, desde antes. sí, no, O sea, mucho desde antes. Sí, desde sí, mucho sí, sí. antes. Con un Sí, bajísimo. depositó mucha confianza con en un él. bajísimo nivel Con de un bajo Cardona. nivel, sí, señor. En el- Nunca subió. Sí, en el partido de Medellín y Atlético Nacional jugó Cardona, fue el segundo partido. Fue el segundo partido. Y en el partido del Junior, que empató 1-1, Ahí ya no jugó. Cardona ya no estuvo en la Ya no formación estuvo. titular. Exacto. Entró. O sea, él le No, dio no, sí 2 estuvo. partidos. No, sí sí, estuvo. estuvo. ¿Sí? Sí. Entonces ya no, entonces ya. Tres, sí. tres. No, Fueron partidos tres ya partidos. Son muchos Porque el de partidos vuelta, para uno. claro, el de vuelta, ahí es donde ya se dio cuenta de que Cardona no era Sí, no el estaba. jugador, y en el partido siguiente del Junior, el 2-1, el que pierde, ahí mete al Rengifo. Y es de que titular. mete a Cardona y a Rengifo, que pone a Rengifo a jugar por un costado en el partido contra América, Sí, si bueno, no estoy mal, pero y lo han jugado sacrifica, juntos solo porque ese de pelado ahí no se emergencia, dio bien. Solo cuando necesitó. Sí. Pero utilizó a Cardona los 3 primeros y a Rengifo los 3. No, es que le dio muchos partidos. Le dio muchos partidos. 3 partidos en un cuadrangular. Cuando es tan corto ese torneo. Y fueron con los un- partidos donde no pudo Claro. ganar. Con un rendimiento 2 tan empates bajo de y Y no, una Cardona. derrota. exacto, y no ganó. Es que Bueno, peor. una pausa y vamos a hablar de Champions.